Bienvenidos a la ayudantía sobre audiencia de juicio. Hoy exploraremos paso a paso cada una de sus etapas, desde su inicio hasta la sentencia, aprendiendo cómo se desarrolla un juicio y cuál es el rol de cada una de las partes que intervienen. Prepárense para participar, observar y llevarse herramientas prácticas, que los acompañarán en su formación como futuros abogados. Objetivo del video: comprender el desarrollo de la audiencia de juicio. Identificar y reconocer cada una de sus etapas. Y tener siempre presente los elementos clave que conforman este importante procedimiento. El juez de familia se constituye con la presencia del demandante y del demandado, asistidos por letrados cuando corresponda. Inicio de la audiencia. Durante la audiencia, el juez procederá a: Primero, el juez verificará la presencia de todas las personas citadas a la audiencia y, una vez constatado ello, declarará iniciado el juicio. Segundo, el juez señala el objetivo de la audiencia, advirtiendo a las partes que deben estar atentas a todo lo que se expondrá en el juicio. En tercer lugar, el juez dispone que los testigos y peritos que hubieren comparecido hagan abandono de la sala de audiencia. En cuarto lugar, el juez adopta las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia, pudiendo disponer la presencia en ella de uno o más miembros del Consejo Técnico. En quinto lugar, el juez podrá asimismo ordenar, en interés superior del niño, niña o adolescente, que este u otro miembro del grupo familiar sea ausente durante determinadas actuaciones. Durante la audiencia, el juez toma diversas medidas para asegurar su correcto desarrollo. En primer lugar, los testigos y peritos deben abandonar la sala. Además, el juez puede adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia, y disponer la presencia de uno o más miembros del Consejo Técnico. Finalmente, en resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente, puede ordenar que algún integrante del grupo familiar se ausente temporalmente durante determinadas actuaciones. ¿Pruebas fuera de tiempo? Prueba no solicitada oportunamente. El juez puede admitir nuevas pruebas si las partes justifican no haber sabido de su existencia antes y si éstas resultan esenciales para resolver el caso. Además, si durante la rendición de una prueba surge alguna controversia sobre su veracidad o autenticidad, el juez podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a aclarar esos puntos. Artículo 63 bis 19.968. Prueba no solicitada oportunamente. Para que el juez pueda admitir nuevas pruebas, se debe justificar que la parte no sabía de su existencia hasta ese momento, ya sea porque se trata de una prueba anterior o coetánea a la audiencia. También procede cuando la parte alega modificación de circunstancias posterior a la audiencia preparatoria, como establece la sentencia de la Corte Suprema del 30 de septiembre de 2015. Esta prueba debe realizarse y resolverse dentro de la audiencia de juicio. Finalmente, puede darse la situación de prueba sobre prueba, conforme al artículo 63 bis, mediante un incidente durante la audiencia. Incorporación de la prueba. Artículo 64. Producción de la prueba. La prueba se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes, comenzando por la del demandante. Al final se rendirá la prueba ordenada por el juez. La prueba se rinde según el orden fijado por las partes. Primero, la presentada por el demandante, luego, la presentada por el demandado, y, finalmente, la prueba que ordene el juez. Pruebas en la audiencia. 1. Prueba documental. 2. Prueba pericial. 3. Incorporación de oficios. 4. Declaración de parte. 5. Testigos. 6. Exhibición de documentos. Testigos. Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará el juramento o promesa de decir verdad. A continuación serán interrogados por las partes, comenzando por quien los presenta. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe, y luego se autorizará su interrogatorio por las partes. Declaración de parte, igual que en la testimonial, salvo que las preguntas de su abogado sean aclaratorias. El juez podrá efectuar preguntas al testigo o al perito, así como a las partes que declaren, una vez que hayan sido interrogadas por los litigantes, con el fin de pedir aclaraciones o adiciones a sus testimonios.
Peritos. Los documentos, así como el informe de peritos en su caso, serán exhibidos y leídos en el debate, con indicación de su origen. Grabaciones. Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El juez podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegure el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos a los declarantes durante sus testimonios, para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento. Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, dentro del ámbito de su especialidad. Finalmente, las partes formularán, de manera oral y breve, las observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del Consejo Técnico, así como sus conclusiones, de forma precisa y concreta, con derecho a replicar respecto de las conclusiones planteadas por las demás. Etapa final de la audiencia de juicio. Observaciones a la prueba. Primera intervención de las partes. Las partes, oralmente y en forma breve, precisa y concreta, formulan observaciones de la prueba rendida. Comentarios respecto a la opinión del consejero técnico. Conclusiones propias. Réplica a las conclusiones de la contraparte. Segunda opinión del consejero técnico. El juez puede solicitar al consejero técnico su análisis especializado respecto de la prueba rendida, dentro de su ámbito de competencia. Tercero, resolución o decisión. Juez unipersonal, art. 65. El tribunal comunica de inmediato su resolución o decisión sobre el asunto controvertido, con un fundamento somero de los motivos. Veredicto. Si el juicio ha durado más de 2 días, puede postergar la decisión hasta el día siguiente hábil, informando a las partes al término de la audiencia. El juez puede diferir la redacción del fallo hasta por 5 días, ampliables por otros 5 días por razones fundadas, fijando la fecha en que se realizará la lectura de la sentencia. Entonces, chicos, concluido el debate, el juez comunica de inmediato su resolución, señalando los fundamentos principales que la sustentan. Si la audiencia ha durado más de 2 días, puede postergar la decisión hasta el día siguiente hábil, informando a las partes al término de la audiencia. Además, el juez puede diferir la redacción del fallo hasta por 5 días, ampliables por otros 5 por razones fundadas, fijando la fecha para la lectura de la sentencia, que podrá realizarse de forma resumida. La sentencia pone término al juicio, resolviendo la cuestión controvertida. Debe contener la parte expositiva con los asuntos sometidos al tribunal, las consideraciones o motivos del fallo, y la decisión que adjudica a cada parte lo que se haya estimado acreditado conforme a los hechos y al derecho aplicable. La sentencia debe contener, primero, el lugar y la fecha en que se dicta. Segundo, la individualización completa de las partes litigantes. Tercero, una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes. Cuarto, el análisis de la prueba rendida, los hechos que el tribunal estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión. Quinto, las razones legales y doctrinarias que sirven de fundamento al fallo. Sexto, la resolución de las cuestiones sometidas a decisión del juzgado. Y séptimo, el pronunciamiento sobre el pago de costas y, en su caso, los motivos para absolver de su pago a la parte vencida. Parte expositiva. Primero, el lugar y la fecha en que se dicta. Segundo, la individualización completa de las partes litigantes. Tercero, una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes. Cuarto, el análisis de la prueba rendida, los hechos que el tribunal estime probados, y el razonamiento que conduce a esa conclusión. Quinto, las razones legales y doctrinarias que sirven para fundar el fallo. Sexto, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del juzgado. Y séptimo, el pronunciamiento sobre el pago de costas, y en su caso, los motivos que tuviera el juzgado para absolver de su pago a la parte vencida. Ejemplo. De parte expositiva en una sentencia. Esta parte corresponde a la parte expositiva de una sentencia. Incluye
el lugar y la fecha en que se dicta, por ejemplo, en Santiago, a 14 de mayo de 2024. La individualización de las partes, nombre, root y domicilio. Una síntesis de los hechos, la relación entre las partes, el nacimiento del hijo y el incumplimiento de los alimentos. Y las alegaciones de las partes, lo que solicita la demandante y la respuesta del demandado. Parte considerativa. El juez analiza la prueba rendida y los hechos que estima probados, aplicando las reglas de la sana crítica. Expone los razonamientos que lo conducen a sus conclusiones y las razones legales y doctrinarias que sirven para fundar el fallo. Ejemplo de parte considerativa en una sentencia. Esta parte muestra cómo el juez analiza la prueba rendida, determina los hechos probados y aplica las reglas de la sana crítica, razonamiento lógico, experiencia y conocimiento técnico. Además, fundamenta su decisión en razones legales y doctrinarias. Parte resolutiva. El tribunal resuelve la cuestión debatida y determina si acogerá total o parcialmente la acción o acciones deducidas, o si las rechazará, conforme al razonamiento, al derecho aplicable, y a la doctrina y jurisprudencia. También se pronuncia sobre el pago de las costas, indicando si corresponde, los motivos que tiene para no condenar a la parte vencida. Ejemplo de parte resolutiva en una sentencia. La parte resolutiva expone la decisión final del tribunal sobre el conflicto. Indica si la demanda se acoge total, parcialmente, o se rechaza. Determina las obligaciones concretas, el monto, la forma y el plazo de pago. Señala el tratamiento de las costas procesales, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Civil. Y finaliza con las formalidades judiciales: regístrese, comuníquese y archívese.